A veces, la vida nos lleva por caminos tan duros que el corazón termina endureciéndose sin que nos demos cuenta. Hay dolores tan profundos, pérdidas tan crueles y silencios tan largos, que una persona deja de creer no porque quiera, sino porque ya no encuentra fuerzas para esperar nada del cielo. Esta es la historia de una mujer así. Una historia realista, cercana, humana, como la de tantas personas que han envejecido cargando más cicatrices que esperanzas. Su nombre era Rosa Martínez, una mujer de 70 años que vivía sola en una pequeña casa de paredes gastadas, en un barrio tranquilo no muy lejos de la iglesia de San Miguel. Allí había pasado casi toda su vida. Había visto vecinos crecer, mudarse, casarse, partir, y también había visto morir a personas queridas, una a una, como si la vida estuviera empeñada en recordarle que la soledad sería su compañera final. Rosa no siempre fue atea. Hubo un tiempo en el que tenía fe, en el que rezaba, en el que encendía velas y pedía protección. Pero las tragedias la visitaron con tanta insistencia que su corazón comenzó a llenarse de dudas. Primero murió su esposo, luego un hijo que nunca sanó de su adicción, y finalmente su hermana, la única persona con quien podía hablar de sus tristezas. Con cada pérdida, Rosa fue construyendo una coraza invisible, una defensa para no quebrarse por completo. Y esa coraza se transformó en rechazo. Rechazo a la fe. Rechazo a lo sagrado. Rechazo incluso a la idea de que Dios pudiera estar viendo su sufrimiento. Ella no entendía cómo Jesús, tan alabado en las misas, tan adorado en las oraciones, había permitido tanto dolor en su vida. Por eso dejó de entrar a la iglesia. Dejó de rezar. Dejó de creer. Pero la vida siempre tiene una manera misteriosa de preparar encuentros que parecen casuales, pero que están cargados de propósito. Antes de comenzar este relato, quiero pedirte algo muy importante. Tómate un segundo para verificar si ya estás suscrito a este canal. Muchas veces pensamos que estamos suscritos y no lo estamos, y eso hace que YouTube no te muestre nuestros vídeos. Y no quiero que te pierdas ni un solo mensaje que puede tocar tu alma. Aquí publicamos todos los días historias profundas, relatos emocionantes, oraciones y testimonios que pueden traer luz, esperanza y consuelo en los momentos más difíciles. Si tú también crees que Jesús sigue obrando milagros hoy, este canal es para ti. No dejes que ningún vídeo se pierda en el camino. Estamos caminando juntos, y tu presencia aquí es muy importante. Era una tarde tranquila de verano. El sol bajaba lentamente detrás de las casas, tiñendo el barrio de un tono dorado y suave. Las campanas de la iglesia de San Miguel sonaron como lo hacían todos los días a la misma hora, llamando a los fieles para la misa de la tarde. Y Rosa, con su paso lento pero firme, caminaba por la acera, como solía hacer para despejar la mente. Sin embargo, ese día algo dentro de ella estaba especialmente inquieto. Una mezcla de nostalgia, rabia acumulada y tristeza sin nombre. Esas emociones que uno carga en silencio cuando ya no tiene a quién contarlas. Cuando pasó frente a la puerta de la iglesia, vio a varias personas entrando con rosarios en las manos, algunas con velas, otras simplemente buscando un momento de paz. La figura de la Virgen, colocada justo al lado de la entrada, brillaba suavemente por el reflejo del sol. Y eso fue suficiente para que la herida más antigua de Rosa empezara a arder. Sintió un impulso, casi una necesidad de defender ese dolor que la acompañaba desde hacía tantos años. Y en un acto que ni ella esperaba, abrió la boca y dejó salir una mentira cruel sobre la Virgen María. Una frase pesada, dura, llena de ironía y resentimiento. La gente alrededor la miró en silencio. Algunos con sorpresa, otros con tristeza. Nadie respondió. Nadie la enfrentó. Quizá porque todos vieron algo en sus ojos que no parecía odio. Parecía dolor. Pero Rosa no se dio cuenta. Ella siguió caminando como si nada. O al menos, así intentó aparentarlo. Lo que no sabía, lo que jamás podría haber imaginado, era que en ese momento, mientras su voz resonaba frente al templo, Jesús estaba allí. No en forma de juicio. No en forma de castigo. Sino como un testigo silencioso del alma herida de una hija que llevaba mucho tiempo golpeando puertas equivocadas. Jesús la vio. Vio el temblor en sus manos. Vio la tristeza escondida detrás de su mirada dura. Vio cada una de las lágrimas que nunca se permitió llorar. Y, sobre todo, vio el grito silencioso de su corazón, un grito que ni ella misma era capaz de reconocer. Esa escena, aparentemente simple, marcaría el inicio de un cambio profundo. Un cambio que no sería brusco, ni milagroso de la noche a la mañana, sino de esos que empiezan en lo más pequeño. En un pensamiento, en un sueño, en un susurro del alma, en un recuerdo olvidado.
Esa mentira dicha frente a la iglesia de San Miguel no pasó desapercibida. Y mucho menos pasó inadvertida para el cielo. Porque cuando un corazón herido toca lo sagrado, incluso con ira, Jesús se acerca. Él no se aleja del que grita, ni del que duda, ni del que se equivoca. Él se acerca al que sufre, al que ya no sabe cómo pedir ayuda, al que camina con la cabeza baja sin saber que está siendo visto con amor. Y así comienza esta historia. Una historia que nos recuerda que nunca es tarde para volver a mirar al cielo. Que ningún corazón es demasiado viejo, demasiado roto o demasiado perdido para ser alcanzado por la misericordia de Jesús. Una historia donde la mentira de una mujer anciana se convierte en el punto de partida de un milagro inesperado. La historia de Rosa. Una historia que quizás, de alguna manera, también sea la tuya. La rabia en el corazón. Rosa Martínez no nació con rabia en el corazón. Nadie nace así. La rabia se construye. Se acumula. Se instala lentamente, como el polvo que se posa sobre los muebles cuando ya no hay manos que lo limpien. Durante la mayor parte de su vida, Rosa fue una mujer sencilla, humilde y trabajadora. Vivió en el mismo barrio donde todavía se encontraba su pequeña casa, con las paredes ligeramente descascaradas y un silencio que parecía acompañarla en cada habitación. Allí había criado a su hijo, allí había amado a su esposo, allí había reído, llorado, cocinado, conversado con vecinas, plantado flores. Esa casa era un mapa de su historia, pero también era un recordatorio de todo lo que había perdido. Cuando Rosa hablaba de su juventud, cosa rara, porque casi nunca lo hacía, sus ojos parecían iluminarse por un instante. Recordaba a su esposo, un hombre bueno llamado Manuel, que trabajaba como carpintero. Recordaba los paseos por la plaza, las tardes de café con pan, los días de lluvia en que ambos se sentaban en la janela para ver el agua resbalar por el vidrio. Y recordaba también a su hijo, Daniel, cuando corría descalzo por el patio, lleno de vida y travesuras. Pero recordarlos también le dolía, porque esos tiempos felices no volverían. La muerte de Manuel fue el primer golpe. Un accidente inesperado, una desgracia que la tomó por sorpresa. Rosa se quedó viuda demasiado pronto, con un hijo adolescente y un corazón partido en dos. Y aunque trató de mantenerse fuerte, algo dentro de ella comenzó a quebrarse, como una grieta invisible que se ensancha poco a poco. El segundo golpe fue aún peor. Daniel, su hijo, fue creciendo sin la figura del padre y cayó en amistades que lo llevaron por el camino de las adicciones. Ella luchó como pudo para salvarlo, oró, habló, suplicó, buscó ayuda. Pero él siempre se escapaba de sus manos como agua entre los dedos. Un día, la policía la llamó. Daniel había sido encontrado sin vida. Tenía apenas 30 años. Antes de continuar con esta historia, quiero invitarte a hacer algo muy especial. Escribe aquí abajo en los comentarios tu nombre y tu apellido. Sí, tu nombre completo. ¿Por qué te lo pido? Porque cada día dedicamos un momento de oración por todas las personas que nos escuchan, y quiero presentar tu vida, tu familia y tus necesidades directamente a Jesús. Él está intercediendo por ti. Él conoce tus luchas, tus dolores, tus esperanzas, y cuando pronunciamos tu nombre en oración, algo hermoso ocurre en el cielo. Cada comentario que llega, cada nombre que aparece, lo colocamos simbólicamente en las manos de Jesús, para que Él visite tu hogar, toque tu salud, fortalezca tu corazón y abra caminos que voz en me imagina. Así que no tengas vergüenza, no tengas miedo. Escribe tu nombre y tu apellido, porque Jesús te conoce, te mira con amor, y hoy mismo puede comenzar un milagro en tu vida. Aquella noche, Rosa sintió que el mundo se apagaba alrededor de ella. Se quedó sentada en la cocina durante horas, sin llorar, sin moverse, con la mirada perdida en un punto invisible. Tenía la sensación de que el aire se había vuelto espeso, imposible de respirar. Y por primera vez, un pensamiento oscuro se instaló en su mente. Dios no me escucha. Dios nunca estuvo. El tercer golpe fue la muerte de su hermana Clara, la única persona con la que aún compartía la vida. Clara era su confidente, su compañía en los días silenciosos, la persona que siempre tenía palabras de consuelo. Cuando Clara murió de un derrame cerebral, Rosa sintió que la última luz de su mundo se apagaba para siempre. A partir de ese momento, dejó de entrar a la iglesia de San Miguel. No podía mirar los bancos donde había rezado con su hermana. No podía escuchar las canciones que su esposo solía cantar. No podía ver las velas encendidas sin sentir una mezcla de nostalgia y furia. Ella se alejaba del templo no por falta de fe, sino por exceso de dolor. El tiempo pasó, y lo que al principio era tristeza se transformó en enojo. Un enojo sutil, permanente,
escondido detrás de frases duras como: a Dios nunca le importé. La fe es para los ingenuos. Si Dios existiera, mi vida sería distinta. Ese enojo se instaló en su pecho como una piedra. Y cada recuerdo triste alimentaba esa piedra, haciéndola más pesada. Rosa dejó de rezar, dejó de encender velas, dejó de mirar las imágenes sagradas. Pero aún así, pasaba frente a la iglesia de San Miguel casi todos los días, porque era parte de su ruta habitual cuando salía a caminar para mantener las piernas activas. Y cada vez que pasaba, sentía un torbellino de emociones que ni ella misma sabía nombrar. Era nostalgia, era rabia, era un deseo profundo de creer otra vez, mezclado con un temor igualmente profundo de volver a ser herida. Lo que Rosa ignoraba era que su corazón no era malo. Solo estaba cansado, demasiado cansado. Y cuando un corazón cansado no recibe consuelo, termina llenándose de rabia para no volver a sentir dolor. A lo largo de los años, Rosa desarrolló una especie de mecanismo de defensa: atacar lo que un día le dio esperanza. Porque atacar lo sagrado le hacía sentir que controlaba su sufrimiento, que nadie volvería a decepcionarla, que Dios no tendría otra oportunidad para fallarle. Por eso, cada vez que veía a la gente entrar a la iglesia, ella murmuraba frases envenenadas. A veces más suaves, a veces más duras, pero siempre con ese tono de desencanto que la envejecía aún más. Algunas personas del barrio sabían de su historia y preferían no juzgarla. Otras, menos comprensivas, la consideraban una mujer amarga. Pero nadie conocía realmente la profundidad de su herida. Nadie sabía cuántas noches Rosa dormía con lágrimas secas en la almohada. Nadie sabía que, en su silencio, ella seguía preguntándose: ¿por qué? Una palabra que puede perseguir a un alma durante décadas. Así vivía Rosa, entre el dolor del pasado y la rabia del presente. Una mujer que nunca dejó de ser buena, pero que la vida había golpeado tantas veces que ya no sabía cómo volver a abrir su corazón. Y así, sin darse cuenta, se acercaba al día que cambiaría todo. El día en que una mentira pronunciada frente a la iglesia de San Miguel sería el inicio de un encuentro que ella jamás imaginó. Porque cuando un corazón herido sigue caminando, aunque sea con rabia, Jesús observa. Y Él siempre encuentra la manera perfecta de tocar lo que nadie más puede tocar. Antes de continuar, déjame preguntarte algo con mucho cariño. ¿Ya verificaste si realmente estás siguiendo este canal? A veces pensamos que sí, pero YouTube nos descuida, y acabamos perdiendo vídeos que podrían fortalecer nuestra fe y traer una palabra que necesitamos justo en el momento exacto. Aquí compartimos cada día relatos emocionantes, mensajes de esperanza y oraciones que tocan el alma. No quiero que te pierdas nada de lo que Jesús está haciendo por medio de estas historias. Mira ahora mismo si estás suscrito y activa la campanita. Es un pequeño gesto, pero que puede traer grandes bendiciones a tu vida. La ofensa en la puerta del templo. La tarde que cambiaría la historia de Rosa comenzó como cualquier otra. El sol ya no quemaba, pero seguía iluminando suavemente las calles estrechas del barrio. Las hojas de los árboles se movían con un viento tibio, ese tipo de brisa que parece traer recuerdos antiguos. Rosa caminaba despacio, apoyándose en su bolso negro que siempre llevaba colgado del antebrazo. Ese bolso era casi un símbolo de su vida, viejo, resistente, desgastado por los años, pero todavía firme, cumpliendo su función. Había salido a caminar para despejar la mente, como solía hacer cada tarde desde la muerte de su hermana Clara. Esa rutina la ayudaba a pasar el tiempo, a no sentirse tan atrapada dentro de su propia casa, donde cada objeto le recordaba un pedazo de su pasado. Pero ese día algo en su interior estaba distinto. Un malestar emocional la acompañaba desde la mañana, aunque ella no supiera nombrarlo. Era una mezcla de tristeza antigua, rabia acumulada y soledad escondida bajo capas de silencio. Mientras avanzaba por la calle principal, escuchó las campanas de la iglesia de San Miguel. Ese sonido siempre le provocaba algo. A veces nostalgia, a veces dolor, a veces una punzada de culpa que ella misma rechazaba reconocer. Esa campana había marcado momentos importantes en su vida: su boda con Manuel, el bautizo de su hijo Daniel, la despedida de su hermana Clara. Cada campanada era como un eco del pasado. Pero ahora, para Rosa, ese eco era incómodo, casi irritante. La gente comenzaba a llegar para la misa de la tarde. Hombres y mujeres con rosarios en las manos, ancianas que caminaban lentamente apoyadas en bastones, jóvenes que entraban con una mezcla de curiosidad y devoción. Algunos saludaban a Rosa con una sonrisa suave, aunque ella rara vez respondía. Otros simplemente la observaban con respeto,
sabiendo que era una mujer que había sufrido demasiado. Rosa se detuvo frente al portón de hierro que marcaba la entrada del templo. No tenía intención de entrar, pero tampoco podía evitar mirar lo que estaba sucediendo. Los fieles se acercaban a la imagen de la Virgen, colocada a la derecha de la puerta, para encender velas, tocar la base de la estatua o murmurar una oración. La figura de María, vestida con un manto azul, parecía brillar con el reflejo del sol. Su rostro dulce y sereno contrastaba con la dureza que Rosa sentía en su propio pecho. Fue entonces cuando algo en ella se quebró. Una señora mayor, de pelo gris y mirada bondadosa, se acercó a la figura de la Virgen con lágrimas en los ojos y murmuró: «Madre, ayúdame, no sé qué hacer». Esas palabras sencillas, tan llenas de fe, provocaron en Rosa un incendio interno. No era la señora, no era la Virgen, era su propia herida hablando por dentro. De repente, un pensamiento oscuro se apoderó de su mente. ¿Por qué ellas pueden seguir creyendo? ¿Por qué yo no? Era un grito silencioso, pero feroz. Un grito que llevaba años acumulándose en su alma. Antes de darse cuenta, el enojo subió desde su estómago hasta su garganta, como si una fuerza interna la empujara a reaccionar. Y sin pensar, sin filtrar, sin medir consecuencias, Rosa abrió la boca. Fue un instante, un segundo, un momento que parecía insignificante, pero que marcaría un antes y un después. Con voz firme, casi dura, dijo: «Esa Virgen no hace nada por nadie. Todo eso es mentira». Las palabras cayeron como un golpe de martillo. Las personas que estaban cerca se quedaron inmóviles. Una pareja joven dejó de rezar. La anciana que estaba frente a la imagen se giró con los ojos abiertos de par en par. Un silencio denso se apoderó de la entrada del templo, como si el viento hubiera dejado de soplar. Rosa sintió las miradas, algunas de sorpresa, otras de tristeza, otras de confusión. Pero nadie le respondió. Nadie la confrontó. Quizá porque todos vieron en sus ojos algo más que simple rebeldía. Vieron dolor. Dolor profundo. Dolor viejo. Dolor que había sido guardado durante demasiados años. Aún así, sentirse observada hizo que el orgullo de Rosa se avivara. Esas miradas le recordaron que era diferente, que no encajaba, que su ferrota la había separado del resto. Entonces añadió, con un dejo de sarcasmo: «Si esa imagen realmente escuchara, yo no estaría sola como un perro». La frase golpeó todavía más fuerte. El enojo de Rosa era real, pero también lo era su tristeza. La dureza de sus palabras escondía un grito de auxilio que nadie más era capaz de oír. Una mujer de mediana edad dio un paso hacia ella como si quisiera decir algo, pero se detuvo. Quizá entendió que discutir sería inútil. Quizá comprendió que Rosa era una mujer rota, no una enemiga de la fe. Otro hombre simplemente bajó la mirada y continuó su camino hacia dentro del templo, como si ofreciera su silencio como una oración por ella. Rosa respiró hondo, tratando de esconder el temblor de sus manos. Quería aparentar seguridad, controlar la situación, demostrar que no le importaba nada. Pero por dentro, su corazón latía con fuerza, como si algo estuviera a punto de salir a la superficie. Entonces ocurrió algo extraño. Algo que ella no pudo explicar y que, en ese momento, prefirió ignorar. Sintió una mirada que no provenía de ninguna de las personas presentes. Una mirada distinta, profunda, silenciosa, amorosa. Un tipo de mirada que ella no sentía desde hacía décadas. Por un instante, Rosa levantó los ojos hacia la puerta del templo. No vio a nadie especial. Solo sombras, velas y la luz tenue que venía del interior. Pero dentro de su pecho, algo susurró suavemente. «Yo vi todo». Fue apenas un susurro, una sensación, un pensamiento. Tal vez algo que su propia alma estaba tratando de decirle. Pero Rosa lo rechazó de inmediato, sacudiendo la cabeza como quien quiere expulsar un recuerdo indeseado. Sin decir nada más, continuó caminando. Sus pasos eran rápidos, nerviosos, desordenados. Cada palabra que había pronunciado resonaba en su mente, pero ella trataba de convencerse de que no le importaba. Que la gente la juzgara. Que la miraran como quisieran. Ella estaba en su derecho de hablar. Pero la verdad era otra. A medida que se alejaba de la iglesia de San Miguel, algo en su interior comenzó a pesar. Un peso desconocido, inquietante, como una semilla invisible recién plantada. Rosa no lo sabía aún. Pero ese día, esa frase, ese acto impulsivo, sería el inicio de una transformación que cambiaría su vida para siempre. Porque aunque ella no lo viera, aunque no lo sintiera, Jesús estaba de pie en la entrada del templo. Y había escuchado cada palabra. No para condenarla,
sino para comenzar a rescatarla. Ya comentaste tu nombre o el apellido de tu familia aquí abajo. Cada día oramos por las personas que nos acompañan en este canal, y queremos presentar tu vida, tu hogar y tus seres queridos en nuestras oraciones. Cuando dejas tu nombre o tu apellido, estás dando un paso de fe, y créeme, Jesús ve ese gesto, y Él mismo intercede por ti y por tu familia. Si aún no lo hiciste, escribe ahora en los comentarios tu nombre o el apellido de tu hogar. Coloca tu familia en manos de Jesús, y permite que Él obre donde tú ya no puedes llegar. Estamos orando por ti. El silencio del cielo. La tarde caía lentamente sobre San Miguel del Valle, pintando el cielo con tonos rosados y violetas. El viento suave rozaba las ramas de los naranjos que rodeaban la plaza central, mientras los últimos fieles salían de la parroquia de Nuestra Señora de la Luz. Pero dentro del templo, sentada en el primer banco, estaba Elena, la anciana atea que había pasado el día repitiendo palabras duras contra la Virgen, ya fuera por rabia, por orgullo o por el dolor que cargaba desde hacía tantos años. Frente al altar, el silencio era tan profundo que casi dolía. Elena no lloraba, pero la tristeza se le notaba en los hombros caídos, en la mirada vacía, en las manos entrelazadas con fuerza como si estuviera luchando contra algo que no sabía nombrar. Y aunque no creía en Dios, había ido hasta allí porque algo dentro de ella, algo muy pequeño, casi imperceptible, le decía que necesitaba estar en ese lugar. Tal vez para desafiar, tal vez para gritar en silencio, tal vez para que alguien la escuchara. Pero lo único que recibió fue el silencio. A su lado, el anciano padre Tomás, con su caminar lento y su voz suave, había decidido quedarse un poco más después de la misa. Observaba a Elena desde lejos, sin querer interrumpirla. La conocía desde muchos años atrás. Sabía que llevaba cicatrices profundas, que había perdido a su hijo, Andrés, cuando tenía apenas 17 años, y que desde ese día, ella se había cerrado a todo lo que tuviera forma de fe. Para ella, Dios había muerto junto con su niño. Y por eso, cada vez que veía una imagen de la Virgen, el corazón se le encendía en rabia. Pero esa tarde había sido diferente. No solo habló mal de la Virgen delante de la iglesia, sino que inventó una mentira que hirió a muchos de los que estaban allí. Murmuró cosas que jamás habían sucedido, acusando sin razón a los devotos, diciendo que la Virgen solo engañaba a los necesitados. Las palabras se quedaron flotando en el aire, como espinas. Y aunque todos escucharon, fue Jesús quien lo vio todo. Ahora, sentada frente al altar, Elena murmuraba: «Si de verdad existes, ¿por qué no dices nada? ¿Por qué te quedas callado?» La vela del sagrario titiló suavemente, como si respirara. Pero no hubo voz. No hubo relámpago. No hubo respuesta inmediata. El silencio del cielo se volvía más pesado a cada minuto. Elena golpeó el banco con la palma de la mano, impotente. «Habla», susurró con rabia contenida. «¿No eres tan poderoso? ¿No ves lo que digo? ¿No te importa?» Sus palabras rebotaron en las paredes del templo como susurros heridos, deshaciéndose antes de llegar a ninguna parte. Ella cerró los ojos con fuerza, sintiéndose ridícula, furiosa y perdida. Fue entonces cuando sintió que alguien se sentaba a su lado. Era Padre Tomás. «Elena», dijo él con voz temblorosa. «A veces el cielo guarda silencio no porque Dios no escuche, sino porque espera que nosotros escuchemos lo que llevamos dentro». Ella bufó, desviando la mirada. «No necesito sermones, padre. No vine a eso». «Lo sé», respondió él, sin molestarse. «Pero vine a sentarme contigo, si me lo permites». Elena no respondió, pero tampoco lo echó. Permitir la compañía del sacerdote era, para ella, una señal de que algo en su interior estaba empezando a moverse, aunque fuera de forma imperceptible. La luz del altar iluminaba sus manos arrugadas. Tomás continuó: «Dijiste cosas muy duras hoy, pero yo no te juzgo. Sé que tus palabras vienen del dolor, no de la maldad». Elena sintió un nudo en la garganta. ¿Y de qué sirve decirlo? Si Dios existe, debería responder. Debería darme una señal, una palabra, algo. Las señales no siempre llegan cuando queremos, dijo el sacerdote. A veces llegan cuando ya no estamos gritando, sino cuando finalmente nos quedamos en silencio. Ella lo miró por primera vez, con ojos cansados. ¿Y si no llega nada, padre? Tomás sonrió con una ternura que Elena no recordaba haber visto antes. Dios siempre responde, pero lo hace a su modo, y nunca tarde. El cielo calla, solo para preparar nuestro corazón. Elena apartó la mirada otra vez. «No sé si puedo creer eso». «No tienes que creerlo hoy», dijo él. «Solo quédate aquí un momento más. Deja que el silencio también hable».
Ella respiró profundamente. Algo dentro de ella, una pequeña grieta, comenzó a abrirse. Las lágrimas no salieron, pero el corazón comenzó a ablandarse, aunque Elena no quisiera admitirlo. En ese instante, sin que ella lo supiera, Jesús observaba todo. No desde un trono lejano, sino desde la cruz del altar, con la misma mirada con la que vio las lágrimas de María, con la misma paciencia infinita que ofreció a los corazones más duros. El templo seguía en silencio, pero no era un silencio vacío. Era un silencio que contenía promesa. Un silencio que preparaba un encuentro. Un silencio que cambiaría la vida de Elena para siempre. Porque, aunque ella no escuchara nada, el cielo ya se estaba moviendo a su favor. El sueño celestial. Esa noche, después de pasar más de una hora sentada en silencio dentro de la parroquia de Nuestra Señora de la Luz, Elena regresó lentamente a su casa en el barrio antiguo de San Miguel del Valle. Las calles estaban casi vacías. Apenas se escuchaba el ruido distante de un televisor y el ladrido ocasional de un perro. La anciana caminaba arrastrando los pies, con la mirada perdida y el corazón inquieto. Algo dentro de ella se movía, aunque no quisiera admitirlo. Al llegar a su pequeña vivienda, una casa sencilla de paredes gastadas por el tiempo, Elena cerró a chave, deixou a bolsa sobre a mesa e se sentou no mesmo sofá onde chorou tantas noites solitarias desde a morte de Andrés. La estaba mainda as fotos antigas, cobertas por uma fina camada de poeira, porque olar para elas sempre despertaba máis dor do que consolo. En aquela noite, enquanto o silencio envolvía tudo, seu corpo cansado comecou a ceder. Elena fechou os olhos, e lentamente o sono arrastou para o lugar onde o tempo parecía diferente. Foi então que o sueño celestial comecou. Elena se viu caminando novamente pelas ruas de San Miguel del Valle, mas algo estaba diferente. Había uma luz suave que iluminaba tudo de uma maneira que ela jamais tinha visto. As casas parecían máis claras, o vento máis doce, e o céu. O céu estaba de azul tão profundo que parecía impossível. Ela caminou sem saber para onde ir, até que percebeu que seus pasos a levaban para a porta da parroquia de Nuestra Señora de la Luz, o mesmo lugar onde naquele día ela había proferido suas palabras de ofensa. Mas no sonó. A igreja estaba aberta e iluminada por uma luz dourada que transbordaba pelas janelas. Foi então que ela ouviu uma voz. Uma voz suave, profunda, tranquila. Elena. Ela se virou abruptamente. E ali, diante dela, estaba un joven de túnica blanca, como uma expressão de paz que ela nunca tinha visto en ninguém. Seus olhos brillaban como se contivessem o próprio céu. Elena precisou apresentar-se. Seu coração entendeu antes de sua mente. Era Jesús. Elena respirou fundo, sentindo uma mistura de medo, vergonha e algo que ela não conseguia definir. «Por que me llamas?» perguntou ela com uma voz trêmula. Eu não acredito em ti. Jesús deu-me passo à frente, mas sem julgar, sem reprobar. Yo sé quién eres, Elena. Sé lo que llevas en el corazón desde hace tantos años. Ela abaixou a cabeça, como se não conseguisse sustentar o olhar dele. Yo vi lo que dijiste hoy, continuó Jesús. No lo dijiste por maldad, sino por dolor. Y he visto ese dolor durante mucho tiempo. Elena sentiu as pernas fraquejarem. Entonces, ¿por qué no hiciste nada? Preguntó ella, con voz quebrada. ¿Por qué dejaste que mi Andrés se fuera? ¿Por qué no escuchaste mis gritos aquella noche? Uma lágrima escorreu pela sua face. Ela não tentou escondê-la. Jesús levantou a mão e, sem tocá-la, Elena sentiu o calor suave envolver seu peito, como si alguien segurase seu coração ferido entre as mãos. Yo estuve contigo, dijo él con ternura. En cada noche de silencio, en cada lágrima que derramaste, en cada vez que te quedaste sola mirando la foto de tu hijo. Yo no te abandoné. Tu dolor no pasó desapercibido ante mis ojos. Ela comecou a solucar. Pero, si estabas ahí, ¿por qué no lo devolviste? Jesús não respondeu inmediatamente. A luz ao redor dele pulsou suavemente. Hay cosas que el corazón humano no comprende en la tierra, dijo él. Pero tu hijo no se perdió. Andrés está conmigo. Y te ama más de lo que puedes imaginar. A dor que Elena carregaba a décadas se abriu completamente en aquel instante. ¿Y por qué? ¿Por qué no puedo verlo? Preguntó ella, entre lágrimas. Jesús deu-me paso ao lado e estendeu a mão. A luz atrás dele se intensificou. E então, como se surgisse de dentro dessa luz, Elena viu uma figura conhecida. O jovem sorrindo. Como os mesmos olhos que ela sempre lembrava. Como o mesmo rosto que beijara quando era bebé. Mamá. Elena caiu de joelhos. Andrés. Mi niño.
Elena vio a Teela, más sorriu como una paz que Elena nunca tinha visto. Estoy bien, mamá, dice él. Nunca estuve solo. Y tú tampoco. Jesús colocó a mão sobre el hombro de Elena. Ella sintió una forca que a levantó de dentro para afuera. Tu rabia no te dejó escuchar mi voz, dijo Jesús. Y por eso el cielo guardó silencio. No para castigarte, sino para esperarte. Elena levantó o olar para él. Había algo novo en seu peito. Algo que ella no sentía desde la muerte do filho. Una pequeña chama. ¿Y ahora? Preguntó ella. Jesús sonrió. Ahora, Elena, tu corazón comenzará a sanar. Pero debes dar un paso. Debes dejar que la verdad entre donde antes había dolor. A luz alrededor comenzó a desaparecer lentamente. Elena sentiu o sono se desfacer como névoa ao amanecer. A última coisa que ouviu foi a voz de Jesús diciendo: El cielo siempre escucha, incluso cuando tú no escuchas a Dios. Elena despertó sobresaltada. O sol mal comecaba a nascer, e suas mãos tremían. Mas pela primeira vez en muitos anos. Ela não acordou com raiva. Acordou com lágrimas. E com esperança. Porque o sono não parecía o sono. Parecía uma visita. Parecía una respuesta. Parecía o inicio de un milagre. El día del cambio. El sol había comenzado a levantarse sobre San Miguel del Valle, tiñendo el cielo con un tono dorado suave que se derramaba sobre las casas de tejas antiguas. Novo día comecaba. Mas para Elena, aquel amanecer no era igual a nenhum outro que había vivido en los últimos años. Desde el momento en que abrió os olhos, sentiu algo extraño, como se o peso que a acompañaba décadas tivese perdido pouco de forca. Ela se levantou devagar, apoiándose no braco do sofá. Ainda sentía o coracao acelerado por causa do sono celestial. A imagen do rosto de Jesús ainda queimaba en sua mente, e a visao de Andrés sorrindo, cheio de vida, deixaba sua alma tremendo de emocao. ¿Fue real, o solo fue la ilusión de una vieja cansada?, murmuró para sí misma. Mas no importa cuántas veces preguntase, o sentimento dentro dela era claro. Algo había mudado profundamente. Elena caminó até a cocina e preparó o mesmo café fraco de todas as manas, mas desa vez o aroma não parecía tão amargo. Seus pensamentos voltaban, repetidamente, as palabras de Jesús. El cielo siempre escucha, incluso cuando tú no escuchas a Dios. Ela se sentó a mesa, segurando a xícara con mãos trémulas, en cuanto lágrimas silenciosas caían sobre madeira gasta. Pela primeira vez, não eram lágrimas de raiva nem de revolta, eram lágrimas de libertacao. Ouviu leve sambindo da rua. A vicinanca comecaba a acordar. Criancas correndo para a escola, mulheres abrindo suas janelas, alguns homens indo ao trabalho no campo. A vida simples e tranquila de San Miguel del Valle acontecía como sempre, mas Elena sentía que seu próprio coracao estaba vivendo outro ritmo. Depois de terminar o café, ela fez algo que não facía há muito tempo. Olouse no pequeno espelho perto da porta de saída. Suas rugas parecían mais suaves, ou talvez fosse o brilho diferente en seu olhar. Ela passou a mão no rosto, como se buscase se reconocer. Por un instante, pensou en ignorar tudo e seguir seu día normalmente. Afinal, já estaba acostumada ao peso da dor, a solidão, ao silencio. Mas o sono não a deixava en paz. Foi então que, pela primeira vez en muitos anos, Elena tomou uma decisão que mudaría tudo. Ela caminaria até a igreja. O trajeto até a parroquia de Nuestra Señora de la Luz era curto, mas para Elena parecía uma estrada longa e cheia de lembranças. Cada esquina despertaba o eco do passado, os dias felizes com seu filho, os momentos de desespero, as noites em que amaldiçoava a Deus pela dor. Ao chegar à praca da igreja, ela respirou fundo. A mesma porta onde havia insultado a Virgen no dia anterior estava ali, imóvel, como se a esperase. E, do lado de fora, barrendo a entrada com sua habitual paciencia, estaba o velo Padre Tomás. Quando ele a viu se aproximar, seus olhos se arregalaram de surpresa, não porque não o esperase vela novamente, mas porque Elena carregaba no rosto algo que o sacerdote nunca tinha visto nela. Sinceridade, vulnerabilidade, humildade. Señora Elena, dijo él con una sonrisa suave. Qué alegría verla esta mañana. Ela paró enfrente a él, sin saber por dónde comecar. Padre, murmuró, e sua voz falou. Necesito hablar. Tomás apoyó o cabo da vassoura no chão e aproximóse. Estoy aquí para escucharla, respondió con ternura. Elena sentiu que o nudo na garganta se desfacia. Padre, tuve un sueño. No,
no un sueño común. Fue, él engolió seco. Él estaba allí. Jesús. Y mi hijo, Andrés, él también. O sacerdote Nao se sorprendió. Apenas tocó de leve o braco de ella. El cielo habla de muchas maneras, Elena. Y cuando un corazón herido se abre por fin, Dios encuentra un camino para entrar. Elena oló para la puerta da iglesia. No quiero seguir viviendo con rabia. No después de lo que vi. Ya no puedo negar más. Algo cambió dentro de mí. Tomás sonrió con cariño. Entonces, hija, hoy es el día del cambio. Ella respiró fundo. Padre, yo quiero pedir perdón. ¿A Dios? Preguntó él. Él abalancó a cabeza. A él también. Pero sobre todo, quiero pedir perdón por lo que hice ayer. Por lo que dije de la Virgen. Por lo que dije delante de todos. Tomás asintió, orgulloso. Ese es el primer paso, Elena. No hacia la iglesia, sino hacia tu propia sanación. Elena sintió las lágrimas caer nuevamente. Más de esa vez, Nao tentó escóndelas. O padre Tomás guió para dentro da iglesia, y cuando él entró, percibió que o ambiente parecía diferente, más leve, más acolledor, quase como no sono. A luz suave iluminaba o altar onde imagen da Virgen de la Luz permanecía, serena, como un olar de misericordia que Elena nunca había notado antes. Él avancó paso, depois outro, até que finalmente ficou diante da imagen. Algo dentro de la quebró. Muro que había construido por décadas desabó como areia. Lo siento, susurró ella, quase sin voz. Perdóname, no sabía lo que hacía. En aquel instante, o silencio da igreja deixou de ser veicio. Era silencio vivo. Silencio que abracaba. Silencio que respondía sin palabras. Padre Tomás, en pie atrás dela, murmuró uma oracao baixina, pedindo a Deus que continuase a tocar o coracao daquela mulertao marcada pelo sofrimento. Cuando Elena levantó a cabeza, sintió algo que Nao sentía desde a morte de Andrés. Paz. En aquel momento, ela entendió. O ceu Nao a había silenciado para castigala. O ceu había silenciado para curala. Ao sair da igreja, Elena vio algo que a emocionó ainda máis. Algunas pessoas que testemunharam sua ofensa no día anterior estaban allí, llegando para misa. Ella respiró fundo y caminó até ellas. Ayer, yo hice algo muy malo, dijo con coraje. Hablé de la Virgen con rabia, con mentira, y les hería a ustedes también. Solo quiero decir, lo siento. De verdad. O grupo ficou en silencio por instante. Depois, a senhora Rosa María, uma mulher conocida por sua fe e bondade, se aproximó y seguró as maos de Elena. Todos tenemos heridas, Elena. Y todos necesitamos de Dios para sanarlas. Gracias por tu sinceridad. Aquellas palabras eran maíz do que perdao. Era acolhimento. Era mo abraco que Elena não sabía que precisaba. Naquele día, ao voltar para casa, Elena sentíase diferente. Caminea maíz erguida, respiraba maíz profundamente, observaba o ceu como outros solos. Era como se a luz do sono celestial tivese atravesado o veu da realidade e se instalado dentro dela. Era realmente o día do cambio. O día en que o coracao daquela ateia idosa comecou a renascer. O día en que ela deixou de lutar contra Deus. E permitiu que Deus lutase por ela. El milagro del perdón. El sol ya estaba alto cuando Elena regresó a su casa após aquel encontró tao profundo na parroquia de Nuestra Señora de la Luz. Su corazón, aunque cansado, latía de una forma nueva, casi desconocida para ella. Era como si cada paso que daba estuviese cargado de peso que se disolvía lentamente. Mas a pesar da leveza, algo ainda inquietaba. Perdoarse a sí mesma não era tão simples. Durante décadas, Elena carregó una culpa silenciosa, a idea de que había falado como Mae, que não había protegido a Andrés, que su muerte, injusta e inesperada, era consecuencia de algo que ella debería ter evitado. A dor se transformó en raiva, e a raiva se transformó numa couraca que a impedía de sentir cualquier coisa que não fosse ressentimento. Ressentimento contra Deus. Contra a fé. Contra a propia vida. Agora, depois do sono celestial e do pedido de perdão feito diante da Virgen, era como se esas murallas estivesen se desfacendo. Mas ainda faltaba algo esencial. O perdão que ela precisaba conceder, e o perdão que precisaba aceitar. Mensaje final para tu corazón. Querido hermano, querida hermana. Ahora que llegamos al final de esta historia, quiero que respires hondo y permitas que las palabras que voy a decirte entren en lo más profundo de tu alma.
Lo que vivió doña Clara no fue solo un milagro aislado, ni una historia para conmover el corazón. Fue un recordatorio poderoso de que ninguna vida está tan oscurecida, ninguna alma está tan cansada y ningún corazón está tan endurecido como para quedar fuera del alcance del amor de Jesús. Durante muchos años, doña Clara se cerró a la fe porque tenía miedo, porque había sido herida, porque la vida la empujó a creer que Dios le había dado la espalda. Quizás, de alguna manera, voce también se sintió así. Tal vez voce tenha pasado por perdas que no consegue explicar, injusticas que machucarán su alma, o días en que ha solidado pareceu gritar más alto do que su fe. Mas escucha esto, Jesús nunca te soltó. Aunque no lo hayas sentido, Él siempre caminó a tu lado. La transformación de Clara comenzó en el momento en que ella decidió dar un paso hacia la luz. Y tal vez ese paso también sea para ti hoy. No importa lo que dijiste, lo que pensaste, lo que hiciste. Jesús no mira tus errores, Él mira tu corazón. Él te llama por tu nombre, como llamó a Clara en aquel sueño celestial, con una voz que no condena, sino que restaura, con un amor que no aplasta, sino que levanta. Quizás has cargado culpas durante años, culpas que ninguém conoce, dores que voce nunca contó a ninguém. Mas Jesús conoce. Mesmo assim, Él te ama como una ternura que voce nem imagina. É tempo de deixar ese amor entrar. La historia de Clara nos ensina algo profundo. No importa dónde estés, cuán lejos te hayas sentido, o cuán rota esté tu alma. Jesús siempre tendrá un camino de regreso para ti. Siempre. Él no se impresiona con sus falas. Él se conmove con seu desejo de recomecar. Por eso, neste momento, quiero falar directamente ao seu coracao. Perdona. Sana. Entrega. Não carregue mais ese peso socino. Deixe que Jesús toque suas feridas mais antigas, aquelas que voce esconde até de sí mesmo. Deixe que Él reconstrua aquilo que a vida destruyó. Se hoje voce sentiu algo, uma paz, calor, uma lembranca, arrepio na alma, não ignore. Iso não é mocao. Iso é Jesús chamando seu nome, como chamou o de Clara. Él quer te restaurar, te fortalecer, te renovar. E antes de terminarmos, feche os olhos por instante. Imagine Jesús diante de voce, como aquel mesmo lar que transformó a vida de Clara. Firme, amoroso, cheio de compaixão e verdade. Agora, escute estas palabras como se viesen directamente de seus labios divinos. Eu estive con voce en cada dor. Eu te vi en cada noite difícil. Eu nunca me afastei. E hoje, eu te chamo de volta para mim. Que este seja o inicio de novo capítulo na sua vida espiritual. Que o perdão que transformou Clara também transforme voce. Que a luz que curou sua alma também cure a sua. Porque Jesús não faz milagres apenas no passado. Ele faz milagres agora, neste exato momento, no coracao de quem decide acreditar mais uma vez. Amém. Ao chegar em casa, Helena se sentou novamente no sofá onde havia passado tantas noites de desespero. A luz do meio-dia entrava pela janela, iluminando as fotos empoeiradas sobre o móvel. A imagen de Andrés, ainda adolescente, sorrindo tímidamente, parecía olar directamente para ella. Hijo, susurró. ¿Cómo pude vivir tanto tiempo con tanto odio? Ela pegou a fotografía con as mãos trémulas. O toque do vidro frío a fez estremecer. Era como se seu coracao estivese sendo confrontado pela primeira vez com a verdade. Até então, ela culpava a Deus. Mas, no fundo, culpava a si mesma. Sentiu uma dor profunda na região do peito, não física, mas emocional. O MNO que carregava há décadas. E o silêncio da casa parecia tão intenso que ela podia ouvir seus próprios pensamentos ecoarem. ¿Y si yo hubiera llegado antes aquel día? ¿Y si yo hubiera ido a buscarlo? ¿Y si yo no hubiera discutido con él la noche anterior? As lágrimas começaram a cair sem resistencia. Foi então que ouvi uma batida suave na porta. 3 golpes delicados, respeitosos, quase tímidos. Helena enxugou as lágrimas rapidamente, como se quisesse esconder sua vulnerabilidade. Caminhou até a porta e abriu. Era Padre Tomás, com seu olhar cálido e sua presença sempre serena. Perdón por venir sin avisar, dijo él. Pero algo en el corazón me dijo que debía pasar por aquí. Helena no sabía o qué responder. Apenas abrió a porta para que él entrase. O sacerdote olhou ao redor, vio a fotografía nas mãos dela e inmediatamente entendeu. Tu hijo, dijo con suavidad. Helena asentiu, sem forcas para falar. Tomás se aproximou e se sentou ao lado dela.
El perdón, Elena, come coele, no es un acto que ocurre afuera. Es un milagro que Dios hace adentro. Y tú ya diste los primeros pasos. Elena respiró fundo. Padre, he pedido perdón a la Virgen, pero no sé si yo puedo perdonarme. Siento que fallé como madre. O sacerdote ficó en silencio por algunos instantes, como si buscase las palabras certas. Elena, tú no eres responsable del destino de tu hijo. La vida nos hiere a todos, a veces de formas que jamás podremos entender. Pero no puedes seguir cargando un peso que no te pertenece. Andrés no quiere verte sufrir así. Lo viste en el sueño, ¿no? Él afechó os solos, lembrándose do sorriso do filo. Sim, él estaba en paz. El enao aculpaba. El enao carregaba magoas. Jesús te mostró ese encuentro por un motivo, continuó Tomás. Para que supieras que el cielo ya te perdonó hace mucho tiempo. Ahora solo falta que tú te perdones, y que dejes que Dios termine la obra que ya empezó. Elena oló para fotografía nuevamente. El rostro de Andrés parecía irradiar una luz que él nunca tinha percebido. Padre, ¿y cómo se perdona una culpa que te acompaña toda la vida? Tomás sonrió con ternura. Con verdad, con lágrimas y con gracia. A veces el perdón no llega de golpe. A veces es un proceso. Pero hoy ya comenzó el milagro. Elena engolió me solucó. ¿Cree que Dios pueda perdonarme, después de todo lo que dije? Yo lo insulté. Insulté a la Virgen. Hablé desde el odio. Dios no mira tus palabras. Mira tu corazón, respondió Tomás. Y tu corazón está cambiando. Jesús no se apareció para reprocharte. Se apareció para rescatarte. Ese es el mayor milagro del perdón. Dios se acerca incluso cuando le damos la espalda. As lágrimas voltaram a caer. Mas de esa vez eran lágrimas diferentes. Eran lágrimas de rendicao, de entrega, de cura. Tomás colocó a mão sobre o hombro dela e comenzó a rezar baixinho. Elena fechó os solos y sintió una paz que nunca había sentido antes. Era como si una brisa suave atravesase a sala, tocando su alma. Como si o perdão descese sobre ella como óleo sagrado, cobrindo cada ferida, cada lembranca, cada culpa. Depois da oração, o sacerdote se levantó. Elena, hoy no termina tu batalla, pero hoy empieza tu victoria. Y cuando el corazón perdona, Dios puede hacer milagros aún mayores. Ella sonrió, tímida, más sincera. Gracias, Padre. Tomás caminó até a porta e, antes de sair, acrescentó. No olvides esto, el perdón no borra el pasado, pero transforma el alma que carga ese pasado. Cuando él se fue, Elena ficó en silencio por algunos instantes. Depois, caminó até a estante donde guardaba os poucos objetos que restaban de Andrés. Pegó un pequeño terco antiguo que era dele, algo que ella nunca tinha tocado desde que abandonó a fe. Mais uma vez, as lágrimas vieram. Mas agora, não eram lágrimas de dor. Eram lágrimas de reconciliação. Ella apertó o terco contra o peito e murmuró. Hijo, yo te perdono, y te dejo ir. Y Dios, si de verdad me escuchas, yo también me dejo perdonar. Naquele instante, algo aconteceu. Não me sam. Não uma visão. Não uma luz. Mas alivio profundo, tão mágico que Elena teve que apoyarse para não caer. Era como si alguien tivese retirado fardo enorme de seus hombros. Como si o ceu tivese respirado con ela. Elena se sentó nuevamente, seguró o terco entre os dedos e sentiu, en fin, que o milagre do perdão había comecado. E nunca mais seria a mesma mulher.